Hola, buenos días. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Nada, os voy a contar, pues, bueno, un poco la historia de contar, es decir, la historia de los números, la historia de cómo las diferentes civilizaciones han ideado sistemas de numeración. Vamos a ver que es una historia larga de muchos siglos, bueno, de hecho, de muchos milenios. Y vamos a empezar con una cita de un físico, uno de los mejores físicos del siglo XX, que se llama Richard Feynman, y que decía: por supuesto que podríamos usar cualquier notación para representar números, pero no os riáis de las notaciones, inventadlas, son poderosas. De hecho, una de las principales misiones de las matemáticas es inventar nuevas notaciones. Él hablaba no solo de los sistemas de numeración, de más notaciones. Un sistema de numeración es una forma de notar números, ¿no? Él habla de más cosas, pero yo creo que es muy aplicable precisamente a esto, a cómo representar números. Bueno, pues vamos a empezar con la primera civilización que tenemos constancia, que representó números, que es la civilización de Elam. Elam es lo que es actualmente Irán. Está en Irán. Y es una civilización que existió, tenemos constancia, hace 5.500 años, o sea, 3.500 años antes de Jesucristo. Entonces, bueno, es más conocido probablemente los sumerios, Sumer, que estaba en Irak, ¿vale? Eran dos civilizaciones que competían. Los sumerios también tenían una forma de contar bastante parecida, pero voy a contar la de los elamitas. Y bueno, pues la historia empieza muy sencillo, ¿no? Tenían unas fichas de arcilla, un palito, ¿no? Como el que vemos ahí, representaba el número 1, una bola el 10, un disco que era como una moneda, aquí no se ve, pero sería como una moneda aplastada, ¿no? Un disco aplastado, 100, cono 300 y un cono más grande 3000. Entonces, la forma de representar números, nada, sencillamente era 223, pues nada, 2 discos, 2 bolas y 3 palitos, sencillamente todo de arcilla, pequeño. Vale. Vamos a... ¿Qué hacían con esas figuritas, con esas formas de arcilla? Bueno, pues hacían lo que se llaman bolas contables. Voy a contar, esta concretamente es de una ciudad que se llama Susa, que estaba ahí en Elam, y voy a contar una historia que podría haber sido perfectamente la historia de esta bola, aunque es una civilización, Elam, una civilización que era agricultora y ganadera. De hecho, la ganadería y la agricultura no empezó en esa zona hace 11.000 años, o sea que ya por entonces ya se cultivaba, ya se hacía ganadería hace más de 5.000 años. Entonces ya había poblaciones bastante grandes, había bastantes ovejas, vacas, bueno, en fin, tenían bastantes cosas que contar. Entonces, imaginaros un pastor que está a cargo de unas ovejas. Imaginad que tiene pues 234 ovejas a su cargo, pero no son suyas, es de un patrón, ¿no? El dueño de las ovejas. Y entonces este pastor se va a ir con las ovejas a pastar a diferentes zonas durante varios meses. Bueno, pues el patrón, el dueño de las ovejas, quiere saber exactamente con cuántas sale, y cuando vuelva dentro de unos meses a ver si son las mismas ovejas, si tiene menos, y quiere tener un control. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues con las figuritas que hemos visto, primero contaban las ovejas, 234, y entonces hacían los discos, 2 discos, 3 bolas y 4 palitos, que representaba 234, iban al administrador, que también había un administrador en la cultura de los elamitas, y entonces lo que hacían era, lo recogían como en una vasija, lo metían dentro y lo cerraban de alguna forma como para sellar, ¿no? Para asegurarse de que aquello pues nadie quitaba ni ponía no cambiaban los números. Y entonces lo cerraban como se ve aquí y ponían unas inscripciones que correspondían a lo que era el dueño de los... Uy, esta pantalla es táctil, sí, estoy acostumbrado. Estamos todavía aquí. Entonces no puedo tocar la pantalla. Bueno, entonces esto es la bola por fuera, esto es en rayos X, cómo estaría dentro. Entonces está completamente sellada. Esas figuritas, esos discos, bolas, están selladas. Y aquí por fuera se pone de quién era el poseedor de ese número, el poseedor de esas ovejas. ¿De acuerdo? Entonces el pastor volvía, pasado unos meses, volvían a contar y había 232 ovejas. Entonces, pues aquí en realidad tú saliste con 234, faltan 2, pues entonces te voy a pagar menos. O
sea que es una forma de tener un control. Así es como empezó el primer sistema de numeración que se conoce, hace pues 5.500 años, 3.500 antes de Jesucristo. Después, pues lo que hicieron es decir, joder, es que para saber el número que hay dentro tenemos que romper la bola de arcilla. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos unas marcas por fuera que representan lo que hay dentro? Y es cuando empezó esto, un poco más adelante, en el 3300 antes de Jesucristo, empezaron a hacer unas marcas, ¿no? Los palitos, por ejemplo, que eran de arcilla, pues se representaban con unas muescas, ¿no? Aquí se puede ver, pues también como unos discos, etcétera. Y después ya, unos siglos más, un par de siglos después, empezaron a ver que era redundante, es decir, si lo tienen por fuera, ¿para qué van a ponerlo dentro, ¿no? Las fichas, o sea, era un poco duplicar, ¿no? Entonces decidieron sencillamente quitar las fichas que hay dentro. Ya lo que hacían eran unos paneles de arcilla, aquí hay varios ejemplos, y entonces marcaban. Entonces sustituyeron lo que eran las fichas, las pequeñas fichas de arcilla, pues sencillamente por inscripciones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estas muescas, que serían las unidades, y estas de 10. ¿Vale? Y aquí hay mucho registro. Una cosa curiosa es que estas marcas empezaron antes que la escritura, es decir, los números empezaron antes, se registraron números antes que palabras, que la escritura. Poco después es cuando empezaron los sumerios y los elamitas, empezaron a introducir la escritura, digamos, para decir a qué correspondía este número, porque aquí hay números sencillamente, ¿no? Pues a qué corresponde, pues a ciervos, a ovejas, a lo que sea, ¿no? Entonces, o sea que la numeración en realidad precede a la escritura. Bueno, vamos a pasar a otra civilización, Babilonia, concretamente justo antes de Hammurabi. Esto es alrededor de 1800 antes de Jesucristo. Ya hemos avanzado bastantes siglos. Hammurabi no es conocido por el código de Hammurabi, la ley de Hammurabi. Entonces, esto era justo concretamente la numeración que había entonces. Y utilizaban solo dos símbolos. Utilizaban un símbolo que se llamaba un clavo y la espiga. El clavo indicaba 1, la espiga 10. Por cierto que vamos a ver mucho el número 10, muchos símbolos que indican 10. Lógicamente yo creo que no todo el mundo se puede imaginar que es porque tenemos 10 dedos, ¿no? Entonces una y otra vez van a aparecer el 10, el 10, el 10. Parece razonable que porque se empezó a contar con los dedos, por eso aparecía 10 tanto. Bueno, ¿qué hacían con estos dos símbolos? Pues los utilizaban de muchas formas. Bueno, a ver, para representar por ejemplo un número como el 19, un número pequeño, pues nada, era 10 más 9. ¿No? Pues la espiga, que sería no voy a tocar la pantalla, y 9 clavos de estos, ¿de acuerdo? Los ponían aquí todos juntitos, ¿no? Hay tres filas de 3. Un número más grande como el 58, pues serían 5 de 10, de valor 10, más 8, etc. Y así podían contar, podían contar del 1 hasta el 59. Claro, tiene un pequeño, que ya voy adelantando, tiene un pequeño problema esto, que por ejemplo si empieza a haber muchos clavos, pues realmente tenemos que contarlos. Tenemos que contar a ver si hay 8 clavos o 9 clavos. La diferencia entre el 58 y el 59 es muy pequeña, ¿no? Tenemos que estar fijándonos en cuántos clavos hay. Bueno, pero era un sistema que era de base 60, es decir, cuando no seguían con este sistema cuando llegaban a 60. Entonces, por ejemplo, para representar el número 69, lo que no hacían era 60, es decir, 6 espigas y 9 clavos, sino que lo que hacían es que ponían un clavo a la izquierda que representaba 60. O sea, es lo que se llama, ya es el primer sistema posicional. Es decir, esta espiga, esto es un clavo. Estos clavos de aquí son unidades, son 9 clavos, cada uno representa 1, o sea que son 9. Y al poner este clavo aquí a la izquierda, que está apartado, representa 60. Entonces 6 más 9 es 69. Uno más complicado sería el siguiente. Este número representa el 174.012, un número muy alto, y va por posiciones. Entonces, fijaros, a ver, cuando nosotros queremos representar números, por ejemplo, segundos, el tiempo, ¿cómo lo representamos? Nosotros no decimos hace 174.000 segundos pasó no sé qué, no decimos eso, hacemos por unidades de tiempo más pequeñas, decimos hace 48 horas, 20 minutos y 12 segundos. Nosotros utilizamos también la base 60 para medir el tiempo y es concretamente lo que hacían. Este era el sistema que tenían ellos, 48
por 48 horas, que son una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Pues 48 por 3.600, que es lo que está aquí, 48 por 3.600, que representaba esta posición de aquí. Después aquí ponían lo que serían los minutos, ¿no? 20 minutos, o sea, 20 por 60, y aquí 12 segundos, ¿de acuerdo? O sea que básicamente utilizaban el mismo sistema de numeración que nosotros actualmente utilizamos para contar el tiempo. Y era posicional, ya digo, un clavo aquí era un segundo, un clavo, o sea, una unidad, un clavo aquí contaba como si fuese una hora, o sea, 3.600 segundos, ¿no? Era posicional. Bueno, tenía un problema que empezó a surgir a lo largo del tiempo, que era un poco ambiguo. Es decir, imaginaos, esto es el 25, ¿verdad? Porque son 2 espigas, cada una vale 10 y 5 clavos. Vale, pero imaginaos que el que escribió esto se le fue un poco la espiga a la izquierda. Entonces no queda claro si esta espiga realmente está pasando o no a los minutos. Esto, digamos, otra vez volviendo a como contamos el tiempo, ¿no? Si ellos no utilizaban esto solo para el tiempo, utilizaban para todo. Pero si una de las espigas se le va a la izquierda, entonces podrían pensar que está en la posición de los minutos, en la posición de que sería 10 por 60. Entonces hay una diferencia muy grande entre 25 y 615, que sería este número si uno comete el error de coger la espiga y ponerla un poco a la izquierda. Y podría ser que la segunda espiga también esté un poco separada de los clavos, y entonces realmente lo que quería reflejar era 4.305, que sería eso, ¿no? Una hora, 1 minuto y 5 segundos. 4.305 segundos, o lo que quisieran contar. O sea que era muy importante que las espigas, es decir, que todo estuviese bien espaciado. Los espacios eran muy importantes. Y de hecho se tiene constancia que hubo confusiones. O sea, realmente había confusiones de vez en cuando en escritos y tal. O tenían que aclararlo, ¿no? Y hay un problema todavía posterior, que es ¿qué pasa si hay una de las posiciones que está vacías? Imagínate, nosotros, ¿no? Queremos representar, con este sistema queremos representar 1 hora y 25 segundos. 1 hora y 25 segundos, pero no hay minutos. Pues tienes que dejar un hueco aquí, un hueco vacío, ¿verdad? Pero estos no, por supuesto esto no lo tenían, ellos solo veían esto de aquí arriba, ¿no? Esto es para entender lo que estaban escribiendo. Entonces, ¿cómo de grande era este hueco? Aquí había solo una posición, había 2, no había ninguna. O sea, era un poco difícil de saber, ¿no? Y también, de hecho, había confusiones, incluso acertijos. En el libro este, por ejemplo, explica de un acertijo donde utilizaba que había cierta ambigüedad o sea, ellos mismos se reían un poco de esta ambigüedad, que había ambigüedad de que podía haber aquí, no haber ninguna posición, una posición o incluso 2, y eso podía representar diferentes números muy distintos. Entonces, finalmente, 15 siglos después, tardaron 15 siglos, introdujeron este símbolo, que es el del doble clavo, para representar que esa posición está vacía, es decir, como representar que haya una posición, ¿no? Que esta no es la unidad de los minutos, sino que es de las horas. Y la zona de los minutos, no hay ningún minuto, ¿no? que reflejar. Esto ya tardaron 15 siglos. Esto fue, digamos, es como nuestro cero, ¿verdad? En nuestro sistema tenemos un cero para reflejar que pues en las centenas, en las decenas o en los millares no tenemos unidades. Para ellos tenía la misma función, pero ellos no utilizaban este símbolo para el cero. Eso es importante, ¿vale? Nosotros asociamos... O sea, el cero tiene doble función para representar, ¿no? Si un pastor tiene 0 vacas y 5 ovejas, pues ellos no utilizaban ese símbolo para decir 0 vacas. Sencillamente era en medio de un número para reflejar una posición vacía. Bueno, pasamos a otra civilización, los griegos, ¿no? Los genios de los griegos tuvieron más de un sistema, quizás el sistema más popular, lo que se llama el sistema alfabético. Y lo que se les ocurrió a los griegos, en vez de inventar nuevos símbolos, decir, bueno, ya tenemos un alfabeto griego, ¿por qué no lo utilizamos? Es decir, según el contexto, pues ellos escribían sus documentos con letras griegas, y de repente si tenían que escribir un número, utilizaban las mismas letras griegas, pero
digamos, por el contexto, quedase claro que había que interpretar esas letras griegas como números. Y aquí está un poco, digamos, el diccionario de lo que cada letra lo que reflejaba. Y entonces, pues la primera letra griega, la alfa, era 1, la beta 2, la gamma 3, en fin, en orden. Cuando llegaban al 9, después pasaban a la iota al 10, después no al 11, sino al 20, 30, 40, cuando ya llegaban al 90 pasaban al 100, 200, 300, etc. Utilizaban normalmente las letras mayúsculas, probablemente también para distinguirlas en el texto mejor. Entonces, por ejemplo, el 11 sería la iota, que vale 10, ¿verdad? La iota que vale 10 y la alfa, que vale 1. O sea, se sumaba 10 más 1. Otra, por ejemplo, yo que sé, la i y la z, la z. Pues lo utilizaban la iota y la z. Un número más complicado, pues la chi, mu, epsilon, 640 más 5. Sencillamente se sumaban. En realidad, si hubiesen dado la vuelta a estas cifras, seguiría siendo el mismo número. O sea, lo podrían haber escrito al revés. Sencillamente cada letra tenía un valor y lo único que hacían era sumarlo. Daba igual el orden. El problema de este sistema de numeración es que ¿cuál es el número más alto que podían escribir? Porque no podían escribir números más altos, ¿no? Muy altos. Sería el SAN 900 más 90 más 9, 999. ¿Vale? O sea, no son números muy altos. ¿Qué hacían para escribir números más altos? Pues ponían un apóstrofe, ¿vale? Apóstrofe A quería decir ya que estaban en los millares, es decir, un apóstrofe y una alfa, realmente sería 1000. Apóstrofe Z, pues sería 6000, ¿vale? De alguna forma tenía esto algo de posicional, ¿verdad? Porque este símbolo A, la alfa, vale 1 en realidad, pero cuando le ponemos esto vale 1000. O sea que hay algún pequeño, ¿no? Como se les agotó los símbolos, pues ya hicieron como un pseudo sistema posicional para hacer números más altos. Los griegos tuvieron esto de mezclar letras y números tuvo un problema, cosa que hicieron los romanos también, ¿no? Los números romanos supongo que los conocéis todos. Los números romanos también utilizan letras, pues la V para 5, la I para 1, la D para 50, etc. ¿no? La C para 100. Y entonces empezaron a veces a coger nombres de personas, por ejemplo, aquí está el emperador Augusto, se llama Diocleciano Augusto, sumaban pues la D es 500, la I y tal, no todas las letras no todas las letras de los romanos tenían un valor numérico, pero por ejemplo, si sumaban los que sí tenían valor numérico, pues precisamente sumaba 666, ¿no? Era una forma de decir, ostras, pues Augusto es como el diablo personificado o algo así, ¿no? Aquí lo vemos, también los griegos lo hacían, aquí vemos lo que sería el latino, ¿no? Es lo que quiere decir en estas letras griegas, sumaban los valores y era otra vez 666. Y entonces hubo toda una corriente, ¿no? De numerología, de asociar nombres de personas y tal. De repente, ostras, vale 666, es el demonio. Y se lo tomaba muy en serio estas cosas. Por supuesto, toda esta corriente no tiene nada que ver con las matemáticas. A veces hacían, ¿no? Para que justo todo sumase 666 o otros números que les interesase. Bueno, estos son los griegos. Pasamos a otra civilización, los chinos, otra civilización milenaria. Los chinos tienen un sistema, de hecho el que voy a contar realmente se utiliza en la actualidad, ¿no? Se utiliza en algunos... Sí, los chinos, este sistema empezó, aunque la historia del sistema de numeración chino es complicada, empezó más o menos hace 5000 años y fue cambiando un poquito. Y ya se, digamos, cristalizó en este sistema que se utiliza en algunos contextos. Los chinos tienen el mismo sistema que nosotros, en la mayoría de las veces, pero en algunas oraciones, o sea, en algunos templos, en algunas situaciones utilizan todavía este sistema. ¿Qué es? Tienen un símbolo del 1 al 9, como podemos ver aquí, y después ya pasan al 10, 100, 1000 y 10.000. Entonces, ¿qué hacen para representar, por ejemplo, un número como 7829?
Pues escriben el símbolo del 7, después escriben el símbolo del 1000, después del 8 por 100, 2 por 10 y 9. Esto es lo que es la primera vez que apareció un sistema multiplicativo, es decir, utilizaban la multiplicación, no era 7 veces 1000, 8 veces 100. Entonces lo curioso es que realmente este es el sistema que utilizamos nosotros al hablar. Cuando yo quiero decir un número, yo lo digo así. Yo digo 7820, es un poco distinto, nuestra 20 es un poco, no es 210, sino es 20, 29, ¿no? 7829. Es exactamente esto, es un principio multiplicativo. No os planteo esto porque es curioso que para escribir utilizamos una forma, ¿no? O sea, nosotros diríamos, escribiríamos 7829, el 7829 lo escribiríamos así, pero al comunicar un número lo hacemos como lo hacen los chinos, ¿no? Os planteo esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos al hablar una forma y al escribir otra? A los chinos se les podría haber ocurrido el sencillamente quitar los símbolos del millar, el símbolo de la centena, el símbolo de la decena y sencillamente llegar a nuestro sistema, que es el sistema posicional directamente. Es más corto, ¿no? ¿Por qué no? O sea, habría sido lógico. La cuestión no se les ocurrió nunca. Y la cuestión es porque imaginad que en vez de ser este número hubiese sido el 7809, es decir, que el 20 no está, ¿no? Esta parte no está. Entonces, habría menos símbolos y si hubiesen hecho esta transformación se habría ido también el símbolo del 2. Pero si se va el símbolo del 2 no tenemos 7809, tenemos 789. Así que hacía falta, era muy importante tener un 0. ¿Vale? Si queremos quitar el símbolo que indica si estamos en los millares, en las centenas y en las decenas, es obligatorio que tener un símbolo para indicar que hay una posición vacía, si no encontramos un problema. Entonces, ellos no dieron ese paso, no inventaron el símbolo de la posición vacía como hicieron, ¿no? Como hemos visto antes los babilonios. Y se quedaron ahí. Pero bueno, es un sistema que todavía hasta ahora se utiliza. ¿Cómo indicaban números más grandes? Pues, por ejemplo, utilizan un poco lo que hacemos nosotros cuando queremos al hablar, cuando queremos indicar un número muy grande, como por ejemplo 10.000. Decimos 10.000, 100.000, ¿no? Juntamos las dos palabras. Ellos hacían lo mismo, pero no con 1000, sino con 10.000, con el símbolo 10.000. Para ellos era su base. Y entonces, para indicar 100.000, utilizaban 10, el símbolo de 10 y el de 100.000. Perdón, el de 10 y el de 10.000. El de 100 y el de 10.000 para 1.000.000, etc. O sea, que era un poco el mismo sistema y así podían expresar números enormes. Bueno, pasamos ya finalmente a los indios. Los indios son los héroes de la historia de los números. Algunos piensan que son los árabes, ahora llegaré por qué, pero realmente fue la cuna de la numeración moderna. Primero empezamos por el sistema antiguo que tenían los indios para representar números. Esto es antes de Jesucristo, siglo II, III antes de Jesucristo. Entonces era como el sistema de los griegos. Tenían un montón de símbolos. Tenían símbolos del 1 al 9, que os podéis ver aquí, que son ya muy parecidos a los símbolos que tenemos nosotros. O sea, nuestros símbolos vienen de los indios. Y después tenían otros muchos símbolos para el 10, 20, 30, 40, para el 100, 200, 300, etc. Tenían multitud de símbolos. Y entonces, como los griegos, si querían representar un número de 7.000 y pico, pues utilizaban el símbolo de 7.000, el símbolo de 629. Entonces había símbolos muy raros, ¿no? Como el del 600. Este símbolo es muy raro, claro. Se quedaban sin símbolos, tenían que inventar nuevos. Y hay un problema de memoria, evidentemente. Aquí te tenés que aprender 45 símbolos pues para poder expresar números hasta 100.000, ¿no? O sea que hay un problema también de memoria. Eso, digamos, hicieron lo mismo que los griegos. Pero los indios eran gente muy
tenían mucha iniciativa y entonces se les ocurrió, querían expresar números muy grandes, sobre todo los astrónomos indios, que eran muy buenos astrónomos, y poco a poco dijeron, bueno, vamos a olvidarnos de todos estos símbolos y vamos a escribir los números, ¿vale? Como nosotros escribimos, pues, yo que sé, en un cheque o, ¿no? 500, pues, con la Q, U, I, ¿no? Escrito. Entonces transformar, pues, cada uno tenía un nombre, el 1 era Leka, 2 Zvi, 3 Tri, 4 Katut, etc. 6 Sapta, etc. Cuando llegaban a 10, Dasa, 100 era Sata, 1000 era Saharsa, Yuta, Laksa, bueno, tenían un montón de nombres. Y entonces, si querían expresar, por ejemplo, el número 3079, curiosamente empezaban por las unidades y entonces pues escribían otra vez como los chinos. Escribían Nava, o sea 9, Sapta Sata, o sea 7 veces 10, K, que es I, bueno, Tri, que es 3, Saharsa, 3 veces 1000, o sea aquí 9, 700 y 3000. O sea, daban la vuelta ¿no? Empezaban por las unidades. Pero otra vez empujados por la necesidad de abreviar, decían, no, tenemos que abreviar. Y dieron el paso que no dieron los chinos, es decir, inventaron el cero. Le dieron el número de Sunya al 0 y para expresar 3079, donde nos hemos saltado, ¿no? La cifra de las centenas, no hay ninguna centena, hay 3 millares, 7 decenas y 9 unidades, pues ya directamente pasaron a Nava, Sapta, Sunya, vacío y Tri. Entonces, esto lo escribían, esto más o menos alrededor del año 450 después de Cristo, ¿vale? O sea, hace 1550 años más o menos es cuando empezaron a escribir así, a escribir números muy altos. Esto ya es el germen, esto es nuestro sistema. Y aquí, ya para abreviar otra vez, ya volvieron a las cifras que tenían arcaicas los indios, esos que he puesto, ¿no? Al principio. Y aquí, por ejemplo, en un manuscrito del año 800 y pico, 876, ya se puede ver dos números. No es el primero que se tiene constancia, pero se ve claramente, ¿no? Que aquí hay 9, bueno, más o menos claramente. Aquí se ve el número 933 y aquí el 270. Aquí está ampliado, ¿vale? Y ya ahí se ve bastante bien cómo son las cifras. Fueron evolucionando un poquito a lo largo de los siglos, pero ya se ve cómo están ahí, ¿no? Nuestras cifras. Eran también, otra cosa que distinguía a los indios es que eran muy buenos calculando. Hicieron los algoritmos, por ejemplo, de la multiplicación o de la suma o los diferentes algoritmos para calcular. Y tenían, aquí por cierto también decir que utilizaron ya sus cifras antiguas, ¿no? Como he podido ver, del 1 al 9. Y hacían sus cálculos en la arena. Ellos, muchas veces los comerciantes y tal, pues siempre había arena y con un palo pues hacían estas cosas. Imaginad que querían multiplicar 547 por 6.538. ¿Cómo lo hacían? Hacían una cuadrícula, fijaros, porque es un sistema muy curioso. Ponían 547, ¿no? De abajo a arriba y el 6.538 de izquierda a derecha. Hacían una cuadrícula, dividían todos los rectángulos, dividían ¿no? por una línea diagonal. Y se sabían la tabla de multiplicar y entonces hacían, a ver, 7 por 6, 42, entonces ponían el 4 aquí, el 2 aquí, 7 por 5, 35, 3 y 5, 7 por 3, 21, 2 y 1, 7 por 8, 56, 5, 6, etc. Y rellenaban toda la cuadrícula. Una vez que rellenaban toda la cuadrícula, entonces sumaban. Empezaban por aquí, por esta esquina. Se olvidaban de los números de arriba. Y entonces ponían 6, pues 6. Ahora 1, 5 y 2 es 8. 8, ¿verdad? 5 y 2 son 7. 7 y 2, 9. 9 y 3 son 12. 2, me llevo 1, ¿no? También tenían que hacer acarreos, tenían que llevarse. Se llamaban 1. 1 y 2 son 3. 3 y 3, 6, 7, 12. 16, se llevan 1, etcétera. Y así se van llevando y acaban con, aquí escrito, pues 3, 5, 7, 6, 2, 8, 6. 3.576.286. ¿De acuerdo? Otra, o sea, muy sencillito y muy gráfico. Es un poco distinto a cómo hacemos nosotros las multiplicaciones. Una pregunta que os planteo: ¿por qué esto? ¿Por qué este sistema es igual al nuestro? Ahí podéis pensar en eso. Os dejo ahí la pregunta. Bueno.
Europa, ya por fin. ¿Cómo llegó a Europa los sistemas de numeración? Como he dicho, los hindúes, en realidad debería haber dicho, con letras, ¿no? Descubrieron en el año 450, más o menos, después de Cristo. Con cifras ya pasaron alrededor del año 600. Y ya después, digamos, ¿cómo llegó a Europa? ¿Cómo llegó aquí, a Europa, este sistema de los indios? Pues en realidad los héroes aquí fueron los árabes, porque en esa época, en el año 600 en adelante, Europa estaba sumida en lo que se llama la Edad Media, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, vinieron las invasiones bárbaras y aquí Europa era pues bastante bárbara. Se había olvidado todo lo que se sabía, o casi, bueno, gran parte de lo que se sabía de la cultura griega, que eran los grandes sabios de la antigüedad. Y tardó mucho en llegar por fin el Renacimiento. Y entonces los héroes en esta época eran los árabes. Los árabes eran unos intelectuales y sobre todo eran una civilización esponja. Es decir, tenían mucha curiosidad por todo. Entonces, cogieron los manuscritos, todos los manuscritos que encontraban de los griegos, lo tradujeron al árabe. Fueron a la India, ¿no? Y aprendieron todo lo que pudieron de la India. O sea, fueron por todo el mundo y fueron aprendiendo cosas. Concretamente, fueron a la India. Les gustó tanto su sistema de numeración que enseguida, vamos, no tuvieron ningún reparo en captarlo para ellos mismos, tradujeron, etc. De hecho, hay un matemático árabe muy famoso que se llama Al-Khwarizmi, que tradujo todos los sistemas de numeración de los indios. Es curioso, Al-Khwarizmi, la palabra algoritmo, ¿verdad?, viene de su nombre, ¿no? Si os podéis fijar aquí, ¿no?, algoritmo, está prácticamente aquí, ¿no?, transformado un poco, viene de esta persona. También la palabra álgebra viene de un libro que escribió Al-Khwarizmi. Era uno de los grandes, de los pesos pesados de la historia de las matemáticas. ¿Qué pasó después ya? Bueno, ¿qué pasó con el Imperio Árabe? Bueno, que se dividió ya a partir de los años 700, 800 de nuestra era, el Imperio de Bagdad, y se quedó el norte de África y España. Los árabes estaban aquí en España, ¿no? Los cristianos empezaron a reconquistar y tal, pero los árabes estuvieron durante muchos siglos en España. Y ellos, los árabes que estaban en España, aprendieron todo este sistema, y de hecho los cristianos, que había contacto, porque fueron tantos siglos que realmente había contacto entre cristianos y árabes, algunos cristianos empezaron a aprender el sistema de los árabes, que en realidad venía de los indios. Y entonces hubo dos sitios por donde Europa aprendió el sistema de numeración indio, a través de los árabes. Uno, a través de España, o sea que aquí, ¿no?, en ese país fue una de las claves de que llegase a Europa, y la otra fueron las cruzadas, ¿no? Los cruzados fueron a Jerusalén a luchar contra los musulmanes, y curiosamente lucharon contra ellos, pero aprendieron su sistema de numeración. Estuvieron ahí siglos en los cruzados, y no tanto quizá los caballeros, pero sí los frailes que les acompañaban, que eran más intelectuales, empezaron a aprender un sistema que les fascinó a los frailes, y lo trajeron de vuelta, cual es bastante irónico, ¿no? Que vas a una guerra y realmente en vez de conquistarles, intelectualmente te conquistan a ti, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Bueno, ahí después vamos a ir un poco más adelante. Fibonacci es otra figura muy importante, que en 1202 escribió un libro donde estaban todas las reglas de multiplicación, raíces cuadradas, todo, y fue también muy importante, y fue muy gradual, ¿eh? Todo este proceso, curiosamente, fue muy gradual, no es que fuese una revolución, tardó siglos y siglos. Otra curiosidad es que la Iglesia impartía pues bueno, Europa hacía cálculos a través de los números romanos, o sea, utilizaban los números romanos todavía en estas épocas. Y la Iglesia, había forma, es muy complicado, pero se puede multiplicar, sumar con números romanos. Y eso se enseñaba en universidades que controlaban en general la Iglesia. Entonces vieron que era una amenaza a su
a su monopolio, el monopolio de la educación, con la educación de la aritmética. Y entonces, digamos, prohibieron las cifras árabes. Las prohibieron y era algo secreto, porque evidentemente tenía mucha ventaja, era muy rápido hacer cálculos con cifras árabes. Lo prohibieron y de hecho el que fuese secreto durante varios siglos hizo que la palabra cifra, ¿no? La palabra cifra que utilizamos para las cifras, también tiene el sentido de cifrar, de algo secreto, de ahí viene, ¿no? Esa acepción. Finalmente, en el año 1450 ya levantaron por fin el veto, porque era inevitable ponerle puertas al mar, y entonces no pudieron y ya, bueno, pues levantaron el veto a esa prohibición y a partir de ahí las cosas empezaron a evolucionar un poco más rápido. Pero es sorprendente lo que se tardó en que Europa por fin se pasase a la numeración árabe hindú, en realidad. Bueno, aquí es nada, una ilustración que me parece bonita porque durante una época lo que utilizaban los números romanos utilizaban una cosa que se llama el ábaco. No sé si habéis visto un ábaco, pero un ábaco es una cuadrícula que tiene unas fichas y que se pueden ir de la izquierda a la derecha. Después enseño una, pero los que utilizaban los números romanos siempre utilizaban ábacos. Y entonces hubo en Europa una guerra entre los abacistas, que aquí se ve su tabla con fichas, y los algoristas, sí, que está aquí a la izquierda, los que utilizaban las cifras indias que se ven aquí, ¿no? Esto es una ilustración de 1500 y aquí se ve a esta mujer que representa la aritmética, que está un poco juzgando a ver qué sistema es mejor, ¿no? La guerra entre los abacistas y los algoristas, y entonces si os fijáis está mirando a este señor, al señor, es decir, favorece a las cifras árabes hindús, ¿no? O sea, es un poco como presagiaba que eran superiores. Aquí voy a hacer un mapa, un resumen ahora de todos los sistemas de numeración y lo voy a clasificar por tres cosas. Hay tres ingredientes en nuestro sistema moderno. Uno que sea posicional, que tenga el cero, ya hemos hablado, y otro que las cifras no tengan intuición visual, ¿no? Porque hay cifras, por ejemplo la de los selenitas, elamitas, perdón, que lo he escrito mal. Ahí hay, para representar el 4, escribían 4 palos. Eso hay una intuición visual muy clara, ¿no? Y ya dije que es un problema, ¿no? Tienes que, para saber si es 4 o es 5, tienes que contar los palitos. Eso no es muy conveniente, ¿vale? Pero ahí también iría, por cierto, los números romanos, porque para 3, pues tienes que poner 3 palitos, ¿no? Después están los babilonios, de los que he hablado, ¿verdad? Que eran posicionales, está ya dentro del rectángulo de los posicionales, pero no tenían el cero. Tardaron 15 siglos, pero finalmente llegaron a tener un sistema posicional con el cero. O sea, que hicieron esta transición. Pero todavía, si querían escribir 5, pues tenían que poner 5 clavos. O sea, que había una intuición visual, ¿no? En las cifras. Después los griegos, que su sistema no era posicional, pero sí las letras estas no tenían una intuición visual. La epsilon, por ejemplo, era 5 y ya está, porque sí, por convenio, ¿vale? No podías contar 5 en epsilon en ningún sitio. Después los chinos, que estarían aquí, es decir, sus cifras no tienen ninguna intuición visual, es un convenio que el 7 sea ese símbolo. Es posicional, pero no tienen el cero. Expliqué que no hicieron esa transición hacia el cero, desgraciadamente. Y ya nuestros héroes, la India empezó con un sistema que era más o menos parecido al de los indios y transitaron, ¿no? En varias fases transitaron a nuestro sistema moderno, al actual, ¿no? 930-270. Y ya vamos a hacer unas cuantas preguntas, a ver. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué desde el 3500 antes de Jesucristo, o sea, hace 5500 años empezaron los elamitas, hasta prácticamente el año 600, o sea, durante 4000 años estuvieron cambiando de sistema? Bueno, pues probablemente porque no era tan fácil encontrar el sistema actual de numeración que tenemos. Nosotros nos lo enseñan y nos parece muy fácil y tal, pero quizás si empiezas a pensar hay otras formas de representar números y quizás dar esos pequeños pasos no era tan sencillo. También hay una cuestión de tradición. Cuando tú tienes un sistema que te funciona para todas tus necesidades, ¿para qué vas a cambiar, ¿no?
Y otro es el ábaco. El ábaco es una herramienta, bueno, aquí voy a poner... El ábaco se utilizaba para hacer cuentas, era la forma de hacer cuentas. Y un ábaco, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Tienes unas fichas. Entonces, ¿por qué obstaculizó el ábaco? Pues porque, por ejemplo, los romanos, el ábaco, por cierto, es un instrumento que se utilizó en muchas culturas. Los griegos, los romanos, muchas culturas, los chinos. Incluso todavía hasta en China se utiliza, todavía ahora, se puede encontrar en algunas tiendas gente calculando con ábacos. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos escribían, en el sistema de numeración que sea, escribían las cifras. Para hacer esta operación utilizaban el ábaco. Cuando tenían la respuesta, pues ya la volvían a escribir. Es decir, esto es muy interesante. En gran parte de la historia de la humanidad, los sistemas de numeración sencillamente era un sistema para recordar números, para registrar números. 567 lo escribían como fuese, cualquier sistema en realidad era más o menos, daba igual, lo escribían el otro, los tenían que sumar, utilizaban otro instrumento, un instrumento que se llama el ábaco. En realidad, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora no utilizamos el ábaco, sino utilizamos la calculadora, y como sé, porque yo soy profesor de matemáticas, poco a poco la gente cada vez va olvidando o le cuesta un poco más hacer estas operaciones, a lo mejor multiplicaciones, raíces cuadradas, etcétera. Se está perdiendo el arte de calcular o la ciencia de calcular. O sea que tenemos algo que está sustituyendo al ábaco y que hace que sencillamente el escribir números tenga solo esa función, no se haga tantas operaciones en sí con los números, ¿de acuerdo? Entonces los indios fueron los que se dieron cuenta de eso. ¿Por qué no con los mismos números? ¿Por qué no hacemos las operaciones con ellos mismos? Eso fue una genialidad, eso es una idea genial. Ahora nos parece tan sencilla, tan obvio, que pues, ¿cómo no vas a hacer operaciones con los números? Es obvio, no es tan fácil, porque con los números romanos no se pueden hacer operaciones, o es muy difícil hacerlas. Se puede, pero es muy difícil. Bueno, todavía queda un poco, parece que es el final, pero todavía tengo una segunda parte. Y ahora, ¿es importante tener un buen sistema? ¿Es un buen sistema para reflejar? La pregunta es que sí y mucho, es muy importante. Un ejemplo, yo creo que el ejemplo más grande... Silencio, por favor. Silencio más... El ejemplo más grande es los griegos. Los griegos tenían un sistema de numeración muy deficiente, como hemos visto. Pero los griegos eran unos genios. O sea, si habéis leído a Platón, en fin, tenían una cultura y eran grandes intelectuales. Pero tenían un sistema de numeración muy deficiente. Eso les impidió hacer muchos avances matemáticos. Eran también grandes matemáticos. Arquímedes, Pitágoras, eran grandes matemáticos. Pero se encontraron, conocían los números, conocían las fracciones. Pero no conocían, por ejemplo, cosas como los decimales, sencillamente porque su sistema de numeración no lo permitía. Entonces, de repente empezaron a hacer cosas, a hacer matemáticas, encontraron que había un número, una medida, que era la diagonal de un cuadrado, que mide raíz cuadrada de 2, que no podían expresar como una fracción. Y esto lo descubrió la escuela de Pitágoras, y fue como que se les cayó todo su edificio matemático que se habían construido. O sea, eran realmente gente muy inteligente. Y ¿esto cómo puede ser? Si no hay cosas que no sean fracciones, todo se puede expresar como fracciones. De repente encontraron algo que no podían expresar como una fracción. Entonces, a partir de entonces fue cuando se dedicaron más a la geometría. La geometría no es la matemática sin números, que también la hay. Casi todas las matemáticas no, parece que son números, pero hay una parte de las matemáticas que la geometría que no utiliza números. O sea que de alguna forma la notación, la representación es importante porque abre puertas. Es decir, los griegos se encontraron con una puerta cerrada y tuvieron que ir en otra dirección, una puerta cerrada muy importante. Y se quedó ahí su conocimiento un poco estancado y lo desarrollaron en otra dirección. Y ahora, quizá, bueno, una cosa, hay notaciones mejorables, es decir, hemos visto cómo la notación de los números ha ido cambiando, hemos llegado a nuestro sistema de numeración actual, que yo creo que es probablemente casi difícil de mejorar. ¿Quién sabe, no? Nunca, mejor no decir nunca más, pero que no se pueda mejorar, pero en principio parece bastante complicado mejorar. Pero ¿hay alguna notación en matemáticas que conozcáis que se pueda mejorar? Bueno, pues yo voy a intentar convenceros de que quizá los logaritmos es una de ellas.
A ver, ya sé, logaritmos. Bueno, voy a ver si os explico brevemente algunas cosas sobre logaritmos, a ver qué os parece. Bueno, 2 por 2 por 2 tres veces es 8, ¿verdad? Entonces, normalmente esto lo escribimos como 2 elevado a 3 es igual a 8. Pero también hay otra forma de escribir esta igualdad con raíz. La raíz cúbica de 8 es 2. Y también que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Es decir, estas tres cosas realmente vienen de esta igualdad, de esta expresión, ¿no? De multiplicar varias veces el mismo número. Y hay aquí algo curioso, es decir, todo esto está totalmente conectado. Pero son tres notaciones muy distintas. Fijaros, aquí en esta notación de la potencia es una notación posicional. Ponemos el 3 arriba y a la derecha, ¿vale? Es una cosa muy posicional. Aquí escribimos un simbolito que es la raíz cuadrada y con un 3 a la izquierda. Pero de repente con un simbolito. Y aquí utilizamos una palabra, log, de repente. O sea, son de la misma expresión tenemos, para expresar la misma idea, que es esta, la misma igualdad, tenemos tres expresiones muy distintas. Entonces, ahí yo creo que, vamos, yo y mucha gente yo creo que piensa que, bueno, que esto no es que sea muy elegante, se suele decir, ¿no? Tener una palabra así como log, etcétera, tres notaciones tan distintas. ¿Puede ser que haya otra forma de mejorar esta notación? Bueno, aquí voy a explicar una propuesta brevemente que he visto recientemente. Probablemente, como ya hay tanta tradición a estos símbolos, no va a cambiar, pero creo que quizá veáis que quizá tiene más sentido, es mucho más natural y estaríamos mejor adoptándola. Sencillamente es una propuesta. Entonces, es la de utilizar triángulos. Imaginad que esta expresión, esta igualdad, la escribo como un triángulo. Donde está el 2, ¿no? El número de veces que multiplico, 3 aquí y el 8 el resultado aquí, ¿de acuerdo? Es como 2, 3, 8. Es decir, hay algunos, si yo tengo, vamos a llamar el triángulo de la potencia. Entonces yo no puedo escribir tres números cualquiera aquí. Sencillamente tengo que escribir siempre números que tengan esta relación. ¿Vale? Hay otro, imaginaros el caso de los triángulos rectángulos, ¿verdad? Cuando nosotros hay un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 5 y catetos 3 y 4, ¿verdad? Yo no puedo construir un triángulo rectángulo con lados cualesquiera, 1, 2 y 3. No hay un triángulo rectángulo con lados 1, 2 y 3. Tienen que cumplir una igualdad que se llama, bueno, la igualdad del teorema de Pitágoras, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tienen que cumplir esa igualdad. Bueno, pues aquí algo parecido, es decir, esto no es un triángulo simbólico, no es un triángulo de verdad, ¿eh? Sencillamente es un triángulo simbólico. Pero yo puedo poner estas medidas aquí si se cumple esta, ¿vale? Que 2 por 2 por 2 tres veces es 8, lo puedo. Como ocurre en el triángulo en un triángulo rectángulo, si yo conozco solo, por ejemplo, si yo solo conozco dos de los vértices de este triángulo, yo puedo hallar el otro. Por ejemplo, concretamente el que iría aquí, lo único que puede ser sería 8, 2 elevado a 3, sería 8, tiene que ir 8 aquí. Si yo conozco estos dos vértices, los números que hay en estos dos vértices, pero no conozco para rellenarlo solo hay uno que lo puedo rellenar, que sería raíz cúbica de 8. Y si no conozco entonces la operación que tengo que hacer para rellenarlo es el logaritmo en base 2. Es decir, es como en los triángulos rectángulos. Si yo conozco un cateto y la hipotenusa, solo hay otro cateto que hace que el triángulo sea rectángulo. Y eso, ¿no? Para hallar el otro, pues utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces, fijaros, esta es una forma, es decir, este símbolo va a representar el símbolo que me faltaría para completar este triángulo, es decir, que esto va a ser 8. Este símbolo va a ser un número que sería el número que falta en este triángulo, que sería el 2. Y este símbolo, todo este símbolo va a reflejar el número que faltaría en este triángulo, el 3, ¿vale? Así que, si están los tres números, como he puesto aquí, si están los tres números es una igualdad, si falta uno es un número. Vale,
Nada, un poco de práctica, a ver si os habéis enterado de este sistema. 3, esto sencillamente, ¿cuál teníamos que rellenar aquí para que fuese un triángulo válido? El 9, 3 por 3. Aquí, 4 he ido por ahí, ¿no? 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, efectivamente 64. Aquí, ¿qué número tengo que elevar a potencia 4, ¿no? 2 elevado a 4 es 16, ¿no? ¿Qué número tengo que elevar? O sea, 2 elevado a qué número es 16. Aquí, ¿qué número tengo que poner aquí? Pues es 9 por 9, 81. Aquí iría el 5, ¿no? 5 elevado a 1, 5 por 1, o sea, 5 por 1 no, 5 elevado a 1 es 5. Y aquí sería 3, ¿no? 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27. Vale. Muy bien, parece que vamos a... Ahora tenemos dos triángulos de estos, de los que hemos visto, ¿no? El 2, 3, 8 y el 2, 4, 16. Vale, pues hemos dicho que cada uno representa una igualdad. Este representa esta igualdad, este representa esta igualdad. Vamos a multiplicarlos. Vamos a multiplicar estas dos igualdades, es decir, vamos a multiplicar los lados de la izquierda, las dos igualdades, los lados de la derecha. Y nos da esto, ¿no? Aquí teníamos 2, 2, 2, aquí, después un producto de 4 doses y a la derecha 8 y 16, ¿vale? Hemos multiplicado los lados de la izquierda y los lados de la derecha y tienen que ser iguales. Entonces, esto realmente es lo mismo que este triángulo. Es decir, 2 multiplicado 3 más 4 veces a 7 veces es igual a 8 por 16. O sea que esta regla, vamos a quedarnos con esta regla. Esto sería general, esta regla de triángulos, estos triángulos que me he inventado, estos triángulos de potencias, es que si yo tengo dos triángulos donde coincide este vértice, el 2, yo puedo fusionarlos, yo puedo fusionar estos triángulos de tal forma que arriba se me suman los números y aquí a la derecha se me multiplican, ¿vale? Y ahora vamos a ver las reglas, dos reglas muy sencillitas. Se pueden hacer muchas cosas con estos triángulos, pero vamos a empezar. Vamos a empezar 8 por 16. Un poquito de paciencia. A ver, 8 por 16. 8 por 18 lo puedo escribir, ¿verdad? Así. Hemos visto que esto representa el número que falta por escribir aquí, que es el 8. O sea que el 8 lo puedo sustituir por este símbolo. Y 16 lo puedo sustituir por este símbolo, que es justo el número que falta aquí, ¿verdad? Fijaros en el triángulo. Pero por otro lado, 8 por 16, todo ello lo puedo sustituir por este triángulo donde me falta aquí a la derecha justo 8 por 16, ¿verdad? El triángulo. Es decir, esto es una forma de visualizar con esta notación esto, que 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta, ¿no? Es 2 elevado a 3 más 4, una de las reglas de las potencias típicas. Visualizado, vale. Esto realmente yo creo que... Bueno, esto todos sabemos. Pero ahora vamos a ver la regla de los logaritmos, que vamos a ver que es prácticamente igual. En vez de empezar con 8 por 16, vamos a empezar con 3 más 4. Por un lado, 3 se puede escribir como este triángulo donde hemos quitado precisamente el 3, más 4, y 4 lo representamos así. 4, o sea, el triángulo donde hemos quitado el 4. Y por otro lado, 3 más 4 lo podemos... 3 más 4 lo podemos representar por este triángulo donde hemos quitado 3 más 4. Es decir, que tenemos ahora, ¿no? Nos olvidamos de estos y tenemos esta regla. Esta regla es decir, que yo tengo estos dos triángulos, los puedo sumar estos dos triángulos y la suma es otro triángulo donde me falta el vértice superior y se me multiplican el 8 y el 16. Y esta es la regla... Esta es la regla, realmente, esto es equivalente a decir la famosa regla de los logaritmos. La famosa regla que dice que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Pero digamos que aquí se ve la conexión entre la regla de las potencias, la regla es básicamente la misma regla, pero quitando, aquí estamos quitando los vértices de la derecha y aquí estamos quitando los vértices superiores. Se ve que hay una asimetría, ¿de acuerdo? Cuando nos explican la regla del logaritmo, yo la he explicado muchas veces, es más difícil conectarla con la regla de las potencias, es más complicado. ¿Por qué? Porque la notación no conduce a explicarlo bien, a ver esa asimetría, ¿no?
Y ya, para acabar, quizá quería ver, bueno, nos explican esta regla, a veces explica, pero ¿por qué es importante? Bueno, voy a explicar, por supuesto, esto se podría hacer con otros números. Esto lo he explicado con 2, 3 y 4, pero se podrían utilizar estos números. Entonces, sencillamente aquí he sustituido por otros números. Vamos a imaginar. ¿Por qué es importante la regla de los logaritmos? Ahora voy a explicar. Hay una cosa que se hace con los logaritmos, que es hacer tablas o se hacía, y bueno, ya con las calculadoras ya no se hace. Pero hasta no hace mucho, este es un libro de los años 70, se hacían tablas de logaritmos. Tablas donde están muchísimos, ¿no?, logaritmos. Aquí, y realmente, bueno, estos triángulos serían una forma de escribir logaritmos. Aquí estamos diciendo que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, el logaritmo en base 2 de 9 es 3,16, el logaritmo en base 2 de 16 es 4, o bueno, de otra forma, que 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a esto es 9, etc. Pero básicamente, imaginad una lista muy larga de triángulos o de logaritmos que la tenéis. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues para algo muy importante, voy a intentar explicar, muy curioso, que es para hacer multiplicaciones, algo tan sencillo como unas multiplicaciones. Vamos a empezar por esta muy sencilla, pero después vamos a hacer otra un poco más complicada y lo vais a entender. Pero vamos a empezar con algo sencillo. 8 por 16. A ver, yo 8, como he explicado, lo puedo escribir como este simbolito, ¿verdad? 2 elevado a 3 en realidad. 2 elevado a 3, ¿no? O el triángulo donde está 2, 3 y falta justo el 8. Y 16 lo puedo escribir como el triángulo donde está el 2 y el 4, pero falta precisamente el 16. Vale, ahora hemos visto en la página anterior, en la transparencia anterior, que en realidad esto, hay una regla, que es la regla de las potencias, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, en realidad es 2 elevado a 3 más 4, pero esta regla vista como triángulos, ¿no? Sale así. 3 más 4, esto es 3 más 4 es 7, y ahora vuelvo a mirar en mi tabla de logaritmos y veo que 2 y 7, el triángulo 2 y 7 es igual al que falta ahí. El que falta ahí es 128. O sea que esto es 128. Entonces, fijaros lo que ha pasado. Yo he hecho una multiplicación, pero realmente no he efectuado ninguna multiplicación. He mirado en una tabla, después he hecho una suma y he vuelto a mirar en una tabla. ¿Vale? O sea, si tenemos una tabla, lo podemos hacer realmente, una multiplicación la podemos hacer con una suma. Vamos a imaginarnos un producto que tenga un poco más de chicha, un poco más complicado. Pues, bueno, lo mismo, tenemos una tabla más grande, miramos cuál es el logaritmo de 3.456 y vemos que es 11.75 y pico. Veamos cuál es el logaritmo de 9.279 y vemos que es 13.17, etc. Esto es aproximado, aquí pongo aproximado porque tienen infinitos decimales y yo tengo que cortar en algún sitio, yo lo corto ahí. Entonces no es exactamente igual. Ahora hemos visto que lo que tenemos que hacer es que se pueden sumar, multiplicar sumando los vértices de arriba. Se pueden sumar, se hace la suma, fácil, casi 25, 24 y pico, y vuelvo a mirar en mi tabla. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el 24? Tal. Y yo veo que es 32.067.000 y pico. Muy bien, pero he dicho que esto es aproximado, eso no es exacto. ¿Cuál sería la multiplicación exacta? Si yo me pongo a hacer las cuentas, con lo normal, vamos, me sale, fijaros que no es lo mismo, 32.068.000 y pico, y aquí era 32.067.000 y pico. Entonces diréis, pues vaya, pues menos sistema, ¿no? O sea, menuda mierda el sistema, o sea, no me da el valor exacto. Pero yo digo, no, cuidado, es muy parecido. Pero no es exacto. Sí, pero es está al 0,003%, es prácticamente igual. Entonces aquí la cuestión, y creo que os deis cuenta, es que a veces el sistema que parece un poco un rodeo y tal, puede ser mejor. ¿Por qué? Porque en realidad una suma es mucho más fácil de hacer, es mucho más difícil de equivocarse en una suma y mirando tablas que haciendo un producto. Al hacer un producto estamos haciendo muchísimas operaciones, es muy fácil equivocarse. De hecho, cuando yo hice esta operación en casa me equivoqué. Bueno, enseguida al repasar me lo corregí, pero es muy fácil equivocarse porque tienes que hacer un montón de multiplicaciones. Entonces vamos a comparar los dos sistemas que he explicado. En una multiplicación tradicional,
tenemos que hacer 16 multiplicaciones, ¿no? En la anterior eran dos números de 4 cifras, para empezar 16 multiplicaciones, después 8 sumas de 4 números, con muchos acarreos. Es decir, da el valor exacto, sí, pero hay una posibilidad de un error catastrófico. O sea, en vez de que te salga 32 millones, te sale 33 millones. Si te equivocas precisamente, ¿no?, en tal cifra, te puede salir 33 millones. Por otro lado, el sistema de los logaritmos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mirar una tabla en una dirección, sumar dos números y después volver a mirar la tabla. Es decir, son tres procesos muy sencillos donde es muy difícil equivocarse. Sumar dos números, o sea, vale, te puedes equivocar, siempre te puedes equivocar, pero es altamente improbable o es muy poco probable que te equivoques. Entonces, de alguna forma, el sistema de multiplicación, vale, te da el valor correcto muchas veces, pero cuando te equivocas te puedes equivocar por mucho. Es decir, es un sistema un poco frágil de operar. Mientras que los logaritmos es un sistema más robusto, ¿vale? Te va a dar el valor aproximado siempre, pero te da un valor, siempre estás muy cerca de la respuesta. Entonces, hay veces, que puede ser un poco raro, pero hay veces que esta parte puede ser más importante. Es decir, lo que quieres evitar es que a veces hagas errores catastróficos. Por ejemplo, y esto ha sido muy útil durante la historia. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, imaginaros un marco mercante que en el siglo XVII, por cierto, que no escribo, como no me gustan los números romanos, pues los siglos los voy a escribir con números indios, ¿verdad? Ya que estoy explicando la historia de los números. Entonces, imaginaros en un barco, ellos no tenían calculadoras, no tenían que hacer todas las operaciones a mano. Entonces, al final, para saber dónde están en la tierra un navío, utilizan un sextante, utilizan unas tablas trigonométricas. Al final tienen que hacer una multiplicación de dos números de varias cifras. Es una operación clave. Si se equivocan, eso implica que en vez de pensar que están en una parte del océano Atlántico, están en otra parte bastante distinta. Si hacen un error catastrófico en ese producto, pueden equivocarse por muchos kilómetros. Eso quiere decir que su dirección va a ser incorrecta también. Entonces no van a llegar, en vez de llegar al puerto, van a llegar a un acantilado y van a ocurrir una catástrofe. Si utilizan los logaritmos, y es lo que se utilizaba, los navíos en el siglo XVII llevaban tablas de logaritmos, es lo que hacen. Vale, no tienen la cifra exacta, es decir, no saben la posición exacta, pero aproximada. Pero muy aproximada, es decir, estar al 0,003% es prácticamente saber dónde estás. Entonces, en vez de coger la dirección exacta para llegar a puerto, pues te desvías un pelín, eso da un poco igual. Al final, vale, al final acabas 100 metros más a la izquierda del puerto, da igual, corriges al final. Pero lo que no vas a tener, es mucho más difícil tener errores catastróficos utilizando logaritmos. Y nada, para decir, las tablas de logaritmos en realidad ya tienen más o menos 400 años, se hacen desde hace 400 años. De hecho, los logaritmos se inventaron un poco antes por John Napier, un matemático escocés de finales del siglo XVI. Es decir, él tardó, que era un matemático muy bueno, tardó 20 años en desarrollar los logaritmos. O sea que si a vosotros os cuesta un poco, es lógico. Encima os cuesta porque la notación quizá, como hemos visto, no es tan buena como debería ser. Y por último, cifras decimales. Las cifras decimales, es decir, cuando nosotros escribimos pues 3,14, 15, 16, ¿no? Lo que va después del punto, en realidad se inventó, o sea, la notación que tenemos para las cifras decimales vienen a través de los logaritmos. Es decir, cuando se hicieron las primeras tablas de logaritmos hace 400 años, se utilizó la notación decimal. Es decir, se escribía 13.7487, etc. Es decir, los logaritmos fueron fundamentales para asentar la notación actual que tenemos, porque no estaba claro cómo se podían escribir entonces, hace 400 años, cómo se escribían números que no eran enteros, que eran 13 y pico. ¿Cómo se escribe? ¿Con una fracción? ¿Con un punto y tal? Las tablas de logaritmos lo hicieron con decimales y gracias a ellos se quedó esa notación. O sea que el uso práctico de los logaritmos hace esencial el conocimiento de las cifras decimales. Es decir,
finalmente en el siglo XVII se completa el sistema de numeración moderno, incluidos los decimales. Antes no lo descubrieron los indios y tal, pero el tema de los decimales fue gracias a los logaritmos y a las tablas de los logaritmos. Y nada más. Muchas gracias.